Durante más de 1400 años, nadie en el mundo sabía qué decían los jeroglíficos egipcios. Eran símbolos mudos, piedras llenas de mensajes que nadie podía leer. Los templos hablaban, las tumbas gritaban historias, pero la humanidad había perdido la clave. Hasta que un solo objeto, una piedra oscura y fracturada, cambió la historia para siempre. Hoy te voy a contar qué es la piedra de Rosetta, quién la hizo, por qué fue creada, qué pasó con ella y por qué es uno de los artefactos más importantes de toda la historia de la civilización humana. Toma asiento, abróchate el cinturón y comenzamos con el video. Para entender la importancia de la piedra Rosetta, primero hay que entender el problema. Los jeroglíficos egipcios no eran un sistema alfabeto, era un sistema complejo de símbolos fonéticos, ideográficos y religiosos. Cuando Egipto fue conquistada por romanos y luego por otras civilizaciones, el conocimiento de cómo leerlos se perdió. Para el siglo V después de Cristo, nadie en el mundo sabía leer jeroglíficos y ese se convirtió en uno de los problemas más graves para entender la historia egipcia. Durante siglos no se sabía qué decían las tumbas, no se entendían los nombres reales y no se conocían las historias auténticas de Egipto. Todo lo que se quería saber era pura especulación. Egipto fue un libro cerrado hasta 1799, fecha en que la historia cambió para siempre. Aquí es donde llegamos a la piedra de la Rosetta. ¿Pero qué es realmente esta piedra? La piedra Rosetta es una estela granodiorita y no realmente de basalto como se creyó durante años. Mide aproximadamente 112 centímetros de alto, 75 centímetros de ancho y pesa más de 160 kilos. Pero su valor no está en el tamaño, está en su contenido. La piedra contiene el mismo texto escrito en 3 sistemas diferentes: en jeroglíficos egipcios, en escritura demótica egipcia y en griego antiguo. Y ese detalle lo cambió todo. La piedra Rosetta fue creada en el año 196 a.C., durante el reinado de Ptolomeo V. Los Ptolomeos era una dinastía griega que gobernaba Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. Pero, ¿para qué se hizo la piedra? Fue un decreto oficial emitido por sacerdotes egipcios para reconocer al faraón Ptolomeo V como gobernante legítimo, confirmar privilegios a los templos y unificar el mensaje para todos los pueblos del reinado. Y es por eso que el texto aparece en 3 escrituras diferentes: jeroglíficos para los dioses y los sagrados, demótico para el pueblo egipcio y griego para la élite gobernante. La gracia es que se trata del mismo contenido en las 3 inscripciones, por lo que se convirtió en la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios y con ellos los misterios del antiguo Egipto. Se pudo comenzar a conocer la historia de Egipto, porque antes nadie sabía leer jeroglíficos. Hubo varias versiones sobre el descubrimiento de la piedra Rosetta, pero la más aceptada hoy es la que fue encontrada en julio de 1799. La piedra no fue hecha para ser misteriosa, fue hecha para entender la ironía que es siglos después. Nadie entendía ninguna de las 3 excepto el griego. Después de permanecer escondida durante muchos años, en 1799, durante la campaña militar de Napoleón Bonaparte en Egipto, soldados franceses reforzaban una fuerte cerca de la ciudad de Rashid, lo que se conoce también como Rosetta. Un oficial llamado Pierre-François Bonchois notó una piedra con inscripciones extrañas. Lo que parecía un simple bloque reutilizado para construcción resultó ser la llave del mayor enigma lingüístico de la historia. Los franceses copiaron el texto y lo enviaron a Europa. Pero tras la derrota de Napoleón, la piedra fue tomada por los británicos. Y desde entonces la piedra Rosetta permanece en el Museo Británico. Durante años los mejores eruditos de Europa intentaron descifrar los jeroglíficos, pero fracasaron. Hasta que apareció un genio, Jean-François Champollion. Champollion dominaba griego, latín, hebreo, árabe, copto, la cual es una lengua descendiente del egipcio antiguo. En 1822 logró algo histórico. Entendió que los jeroglíficos no eran solo símbolos, sino que también representaban sonidos. Cuando logró leer el nombre Ramsés dentro de un cartucho real, todo encajó. Según la historia, Champollion corrió a decirle a su hermano: "Lo tengo". Y posteriormente se desmayó del agotamiento. Ese momento devolvió la voz a una civilización entera. Entender toda la historia del antiguo Egipto. De pronto, todos los jeroglíficos de Egipto eran legibles.
Imagina que no puedes leer los jeroglíficos y de pronto puedes ver un templo y decir, oh, ese es Ramsés II, o ese es Amenhotep III. Como egiptólogo, ni siquiera puedo imaginar cómo habríamos podido entender la civilización egipcia sin esto. Pero después de esto, ¿qué fue lo que pasó con la piedra? La piedra ha sido estudiada por generaciones de lingüistas y también se convirtió en uno de los objetos más visitados del Museo Británico. Y de ellas se hicieron moldes y copias enviadas a todo el mundo. Gracias a ellas se pudo leer tumbas, traducir textos religiosos, entender la política, economía y religión egipcia, y así reconstruir más de 3000 años de historia. Sin la piedra Rosetta, el antiguo Egipto seguiría siendo un mito mal contado. Y es que la piedra Rosetta llega a ser tan importante por estas siguientes razones. No es solo egipcia, es un puente entre culturas, la cual permitió descifrar todo de una civilización. Y esa piedra transformó la arqueología y la lingüística, demostrando que el lenguaje puede sobrevivir siglos esperando ser entendido. De hecho, no es valioso por el material, sino por lo que incluye dentro de él, lo cual nos devolvió una parte muy importante de nuestra historia antigua, siendo comparable con la imprenta de Gutenberg, con el descubrimiento del ADN o el código binario. Simple y sencillamente cambió el cómo entendemos a la historia. Hoy la piedra Rosetta se encuentra en el Museo Británico, protegida bajo cristal. Egipto ha solicitado su devolución en múltiples ocasiones, generando un debate mundial sobre el patrimonio cultural, el colonialismo y la restitución histórica. Por ahora sigue siendo estudiada en el Museo Británico, preservada y exhibida como uno de los objetos más influyentes jamás descubiertos. Si llegaste hasta aquí, te invito a que dejes tu like, te suscribas y de paso un comentario. Te invito a que sigas nuestro contenido en nuestras demás redes sociales que te estaré dejando acá abajo. Y no te pierdas el siguiente capítulo de los artefactos más importantes de la historia humana. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Adiós.